Bueno, a medida que se vayan conectando, los iré incorporando para no perdernos ahora esto. Esto es nada más que un repasito a la escala de coma de Glasgow, que ya la habíamos visto, que nos valora 3 ítems que se deben evaluar por separado y puntualizar por separado, que es la respuesta, mejor respuesta ocular, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora. De las 3 áreas que evalúa la escala de coma de Glasgow, estudios posteriores del uso de la escala demostraron que los aspectos de la mejor respuesta motora son los que mejor hablan de pronóstico a nivel neurológico de los pacientes. Es de buena práctica que cuando decimos el paciente tiene 12 en 15 de Glasgow, digamos, tiene tanto de respuesta ocular, tanto de respuesta verbal, tanto de respuesta motora. Porque depende qué área sea la que esté bajando la puntuación, va a depender la gravedad del paciente. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un paciente como el que habían visto en una de las diapositivas con los ojos edematizados o sangrando? No puedo evaluar la mejor respuesta ocular. No le puedo poner un 1 a ese paciente, ¿se entiende? Porque el paciente no sabemos si podría abrir los ojos por su cuenta espontáneamente si no tuviera un hematoma o un sangrado. Entonces, ¿qué ponemos? No evaluable. Si el paciente por alguna cuestión no puede darnos una respuesta verbal, porque por ejemplo tiene un tubo endotraqueal, porque llegó intubado en la ambulancia, ponemos no evaluable por tubo endotraqueal. ¿Sí? En relación con la parte motora, que es la que es un poco más difícil de evaluar, por eso les puse los dibujitos. La primera cuestión es, sigue órdenes, le dicen, apretame la mano, o mueve el pie, o mueve la mano, o mueve los ojos, o sea, el paciente vemos que tiene movilidad de miembros, que puede apretarme la mano con más o menos fuerza. O que localiza el dolor, es decir, uno le hace una pequeña presión en el arco supraciliar, como se ve en el dibujito, y el paciente o te lo dice o te señala, ¿sí? Que me duele ahí. Vamos a suponer que tiene algo en la boca que no le permite hablar, pero me lo puede señalar con el dedo, es ahí donde me estás haciendo doler, ¿sí? Es intencional esto. Y está relacionado con funciones cognitivas que están en juego, que es detectar que me duele, mostrarme qué es, decodificar ese dolor, ¿sí? Diferente de la flexión normal, que es que si me duele, le saco la mano. ¿Se entiende? Porque ahí lo que estoy haciendo es identificando el dolor, pero no me estoy comunicando con la otra persona, le estoy sacando la mano porque es como si fuera, no es un reflejo, pero es como si fuera un reflejo, ¿sí? Lo siguiente que vemos, y ahí es a donde por ahí se nos complica un poco, es entre la flexión normal de retirada y la flexión anormal de decorticación. Porque como nosotros estamos haciendo un estímulo central, ¿sí? Un estímulo nocioceptivo central, doloroso, que es en el arco supraciliar, no se le frota el pecho al paciente, ni se lo pellizca, ni ninguna de esas atrocidades que se han visto. No hace falta lastimar al paciente para que sea un estímulo doloroso. Y el paciente hace lo que es la flexión de decorticación, que es el paciente que lleva los brazos hacia los puños cerrados y los brazos hacia el tórax o hacia la mandíbula. Ahí, entre flexión anormal y retirada, hay un punto de diferencia. ¿Qué pasa cuando tenemos una duda con esto? Tenemos que llamar a otra persona que nos ayude a ver al paciente, porque la escala de Glasgow es operador dependiente. Entonces, por ahí lo que nos conviene en ese caso es llamar a otra persona y que nos diga, sobre todo cuando el paciente tiene un miembro inmovilizado, o parético, o lesionado, y nosotros solo vamos a ver uno yendo hacia el estímulo doloroso. Entonces, ¿cómo saber si el paciente localiza? Es fácil, porque el paciente va a estar lúcido. Si el paciente retira y tiene un solo brazo, o
tiene una flexión de decorticación y tiene un solo brazo. La extensión de descerebración es más fácil de ver, porque el paciente lo que hace es revierte los brazos hacia afuera, en supino, ¿sí? Los prona y los revierte hacia afuera y extiende al mismo tiempo las piernas frente a un estímulo doloroso. Y ahí estamos hablando de una lesión mucho más severa, de descerebración, mientras que la otra tiene que ver con las funciones de la corteza. La lesión de descerebración es más profunda, es más grave, ¿sí? Generalmente el paciente que tiene descerebración está en apnea, el paciente que tiene descerebración claramente no responde a estímulos visuales, ni verbales, ni de ninguna otra clase. No localiza el dolor, y su única posibilidad de responder a un estímulo doloroso es masivamente. O puede ser que el paciente no tenga ninguna respuesta a nada del estímulo doloroso. Entre esta y esta, entre la extensión de descerebración y ninguna, hay un mundo de movimiento, mientras que acá no hay nada de movimiento, ¿sí? Pero la lesión es muy grave en ambos casos. Entonces, para volver a lo que estábamos diciendo antes y que quede claro esto, porque esto funciona para cualquier paciente, no solamente para el trauma. Puntaje de 1 al paciente intubado y se aclara, por paciente intubado. Puntaje de 1 si la apertura ocular es no valorable, pero se aclara, porque no es que el paciente no quiere, sino que el paciente no puede, se pone 1 no valorable. Aclarar si tiene tubos, si tiene una cánula de Mayo, no sé si se enteraron que el paciente es sordo, y por más que le hablen, no va a nunca tener una respuesta a la voz, ¿sí? Registrar los 3 componentes por separado, acordarse de todas las características de la escala de Glasgow en un paciente que todavía no ha sido eficientemente resucitado, o sea que estos números son una foto de lo que el grupo hizo en la escena. Ustedes, para hacer la escala de Glasgow en un paciente, el paciente no puede estar hipoglucémico, hipovolémico, hipóxico, ¿sí? Entonces, o con efecto de sedantes, o chocado. Entonces, todas estas situaciones anómalas hay que aclararlas, porque el paciente no está teniendo su mejor respuesta, está teniendo una respuesta anómala con condiciones clínicas modificables. Si yo lo resucito adecuadamente, puede ser que su Glasgow, va a hacer que su Glasgow sea mejor, ¿sí? Y recordar, que esto es un estudio que hizo también el Trauma Data Bank, que muchas de las calificaciones de la escala de coma de Glasgow son inapropiadas porque o no están bien registradas, o el paciente llegó con sedación porque lo tuvieron que intubar en la ambulancia, o el paciente llegó con una hipoglucemia severa o hipotermia, o el paciente llegó complicado a nivel lesiones respiratorias, lesiones pulmonares, mejor dicho, que están poniendo en juego la función respiratoria, o chocado todavía, a pesar de que le estén reponiendo adecuadamente fluidos. Entonces, cuando la hacemos, si todas esas son las situaciones en las cuales no nos está dando demasiada información, esto no quiere decir que no la puedan hacer igual para tener un estado basal previo, si ustedes quieren, pero no me va a decir lo mejor que tiene el paciente, ni me va a dar pronóstico. ¿Cuándo la hacemos entonces? Cuando la vía aérea está asegurada y yo sé que además el paciente tiene funcionando su sistema respiratorio, ¿sí? Por eso está descartado que tenga un problema torácico, o lo descartamos o lo resolvimos. Le pusimos un tubo de drenaje, drenamos un neumotórax hipertensivo, en fin, lo que haya hecho que la patología torácico-abdominal del paciente comprometiera la oxigenación. Y estabilizada la circulación. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que el paciente le estemos transfundiendo un montón de sangre, poniéndole solución fisiológica, con drogas para la presión arterial, pero bueno, la circulación está estabilizada externamente, pero está. Y también poner en qué momento de esto se tomó la escala de Glasgow. Si fue en la admisión, como yo les decía, puedo tener una foto del momento del paciente cuando llega al servicio, cuando lo trae la ambulancia, pero eso no va a ser exactamente
un punto de partida para mí, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No es que no me da información válida, sí me da información válida porque así es como llegó el paciente, esas son las condiciones en las que el paciente llegó. Ahora, no me quedo con eso, voy a resucitar, vamos a resucitar a ese paciente con todas las cosas que hay que hacer, que ya estuvimos viendo, y muchas más que se siguen haciendo a la par, de manera tal de optimizarle el gasto cardíaco. Una vez que le optimizamos lo respiratorio y lo cardíaco, ahí vamos a volver a hacerle la escala de Glasgow, ahora con un paciente efectivamente resucitado. Por supuesto que en el medio de esto le controlaron la glucemia y todas las cosas que ya sabemos que hay que hacerle a un paciente en una situación en la cual no sabemos qué pasó, ¿sí? Y aclararlo, lo hicimos antes, lo hicimos después, el paciente estaba sedado, el paciente estamos reponiéndole sangre porque va a ir a quirófano y está en resucitación permanente, porque no podemos controlar la hemorragia. Situaciones X. El paciente llegó hipotérmico, por ejemplo. Todo lo que nos parezca que puede entorpecer la valoración neurológica del paciente, lo tenemos que aclarar, porque si no, el próximo que viene se va a basar en esa escala de Glasgow y va a decir, ah, bueno, el paciente empeoró, mejoró, ¿sí? ¿Qué estímulos vamos a usar? ¿Sí? La presión de la apófisis mastoidea, que duele un montón, la presión supraorbital, que es la que están viendo en ese dibujo, o si el paciente está intubado, la aspiración de secreciones es un estímulo considerado doloroso, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no esté sujeto a bloqueantes neuromusculares, que ustedes ya los conocen porque los vieron en la anestesia. El paciente no va a poder toser ni hacer nada porque tiene bloqueada la placa neuromuscular. Pero si el paciente está intubado y no está relajado, la aspiración de secreciones es un estímulo doloroso. De hecho, cuando hacemos los que hemos hecho pacientes neurocríticos, sabemos que hay que tomar ciertas precauciones para este estímulo de la aspiración de secreciones justamente porque es doloroso. Lo que están viendo en la foto de abajo es un paciente al cual le han estado haciendo erradamente el típico frote del esternón para ver si el paciente responde al dolor. Eso no se hace, eso produce hematomas como el que están viendo, eso duele, pero lastima. Mientras que la presión sobre el arco supraciliar o la apófisis mastoidea, al costadito de la barbilla del paciente, es doloroso, es central y no produce ningún tipo de lesión. A la par podemos hacerle también a los pacientes estímulos periféricos, ¿sí? ¿Cuáles son? Sobre todo la presión de la matriz ungual, que eso lo suelen hacer con una lapicera, ¿sí? El pinchazo, bueno, ya me parece medio mucho a mí. Que ustedes esto lo suelen ver en las guardias que se le hace a los pacientes cuando están inconscientes, es hacer presión con una lapicera sobre la matriz de la uña. Es muy dolorosa esa zona también, pero esto es un estímulo periférico, que si por alguna cuestión no lo sabemos y el paciente está parético de ese miembro, nos va a dar cualquier cosa. A la par que estuvimos viendo entonces, la reactividad de la conciencia del paciente. Le hicimos la escala Abdi y después lo resucitamos, vamos a suponerlo, en el mejor de los casos, y le hicimos la escala de Glasgow, y lo pusimos en determinado valor de la escala de Glasgow, que si se acuerdan, se relaciona con las escalas de gravedad del trauma. Todas se basan en la escala de Glasgow. A la par de esto, vamos a evaluarle las pupilas, ¿se acuerdan? Que esto lo hacíamos con todos los pacientes que podrían estar inconscientes. Acá no sabemos cómo tenía las pupilas antes el paciente. Vamos a suponer que acá lo único que vamos a poder ver es la reactividad, la sincronía en la cual las dos pupilas responden de la misma manera, o la conjugación de esto, ¿sí? Y el tamaño. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí tenemos, en el primer dibujo, unas pupilas pequeñas, puntiformes, que se llaman pupilas mióticas, ¿se acuerdan? Y que esto puede darnos una idea de que por ahí el paciente podría haber consumido algún tipo de sustancia, ¿sí? Ahí están simétricas. Por más que sean mióticas, si están reactivas a la luz, tenemos que ponerlo.
¿sí? Recuerden el reflejo consensual, si se contrae una, se contrae la otra, ¿sí? Las de abajo son pupilas midriáticas. Las pupilas midriáticas pueden ser fijas o pueden ser reactivas. Si son midriáticas reactivas, el paciente tiene un pronóstico. Si las pupilas son midriáticas fijas, sin respuesta a la luz, y el paciente está inconsciente y tiene una escala de Glasgow de 3, tiene amplias posibilidades de estar muerto. ¿Sí? Pensemos en un paciente que ya está ventilado, ¿sí? No está respirando por su cuenta. Y lo que tienen abajo es una anisocoria. La aparición de anisocoria, de una pupila más grande que la otra, una pupila dilatada y la otra contraída o de tamaño normal, nos está hablando de riesgo de hernia del cerebro en estos pacientes, cosa que no me pasa en otros pacientes. En un paciente con un trauma de cráneo, ya vamos a hablar la clase que viene de trauma de cráneo, este paciente está en riesgo de herniación cerebral. Si el cerebro se hernia, el paciente corre alto riesgo de hacer una lesión encefálica severísima, que lo puede llevar a la muerte en muy poquito tiempo. Y el resto son diferentes situaciones con las que ustedes se pueden encontrar frente a la evaluación pupilar, que un ojo se puede evaluar y el otro no, que la pupila sea muy oscura y el ojo sea muy oscuro y les cueste verlo, que haya lesiones en el globo ocular, todo esto lo tienen que registrar. Hay tablitas, a veces Profe, en... Sí, decime. hay una compañera que puso en el chat que es un coma irreversible. Ahí estamos. Bueno, en principio hay todo una clase sobre neuro que está disponible para ustedes en la web, y si no, está en Adultos 1 en el campus. El coma irreversible es o estado vegetativo persistente, es una situación en la cual el paciente no tiene muerte cerebral, no está muerto el cerebro, pero el paciente no se despierta, porque la definición de coma es el paciente que no tiene contacto con el mundo exterior, no sabe de sí ni del mundo exterior. Pero el paciente puede estar en un coma y, por ejemplo, puede estar como estuvo Cerati, traqueostomizado y ventilado un montón de años. Cerati no había muerto su cerebro, no tenía signos de muerte encefálica, que son específicos. Uno de ellos son las pupilas mióticas no reactivas, uno de ellos. Pero para eso, para decir que el paciente tiene un pronóstico ominoso, como es el estado vegetativo permanente o persistente, o tiene muerte encefálica, hay que hacer otros estudios que nos hablan de la función del tronco encefálico. ¿Sí? Que una vez que el tronco encefálico se lesiona en forma irreversible, de ahí en más lo único que queda es esperar la muerte. La muerte por paro cardíaco. Pero uno tiene que ver con la conectividad con el medio y el otro directamente es a las funciones básicas, que son las funciones del tronco o funciones vegetativas, aquellas que nosotros no controlamos desde la conciencia. Por eso se puede estar en coma y respirar, por ejemplo, pero no se puede estar en muerte encefálica y respirar. Acá tienen, y no les voy a preguntar cosa por cosa, pero por ahí les interesa en algún momento mirar un poco de esto, cómo se relacionan alteraciones. ¿Para qué lo pongo esto? Esto lo pongo para que vean que a medida que uno va avanzando en el estudio de estos pacientes, hay algunos indicadores donde comparamos determinadas situaciones y nos van diciendo hacia dónde se orienta la lesión, ¿sí? Como para que vean cómo nada es definitorio solito, todo lo vamos a poner en el contexto de relacionarlos con otras variables. Por ejemplo, la alteración pupilar con la respuesta motora, con el cuadro clínico. Entonces ahí vamos pensando, si tenemos un paciente anisocórico, bueno, pareciera ser que la anisocoria, generalmente, lo que nos está hablando es de una herniación del uncus, es una herniación lateral del cerebro, no es hacia el tronco, ¿sí? Entonces, el paciente que va a tener lesión contralateral, una hemiplegia contralateral, como si hubiera hecho una CB de ese lado, hay una disminución del estado de conciencia, va a entrar en coma el paciente, ¿sí? A diferencia de un paciente
que tenga, por ejemplo, pupilas midriáticas arrefléxicas o arreactivas, como ustedes lo quieran llamar, apnea, flacidez muscular. Es un paciente que tiene altas probabilidades de tener una lesión del tronco y evolucionar hacia la muerte encefálica. Que ya ni se habla de muerte encefálica en esos pacientes, se habla directamente de muerte, porque una vez que se muere el cerebro, ya está. Que es distinto de un paciente que tiene todas esas características, pero todavía tiene un patrón respiratorio, si bien anómalo, todavía respira, no está en apnea. Por más que esté con una respiración que no le alcance para hacer un buen intercambio gaseoso. Esa es otra historia. Como ven, hay muchas indicaciones de situaciones que inclusive algunas hasta pueden aparecer, como es el caso de las pupilas pequeñas, puntiformes o mióticas, que se pueden deber a alteraciones inclusive del medio interno, no necesariamente solamente por un trauma o porque lo que esté lesionado sea el cerebro, sino que a veces se relacionan con situaciones reversibles, ¿sí? Por ejemplo, dejó de hacer efecto el fentanilo que le pusieron al paciente cuando salió de quirófano y la pupila volvió a su tamaño. Es un ejemplo que les pongo, ¿sí? El paciente, no sé, se inyectó heroína, que hace que la pupila sea chiquitita, puntiforme, se llaman en cabeza de alfiler. Bueno, cuando se le vaya el efecto de la heroína, la pupila vuelve a su tamaño normal. Ahora, si el paciente tiene una anisocoria, no va a volver a su tamaño normal, salvo que hagamos algo, y ese algo en general va a ser quirúrgico, ¿sí? Para descomprimir ese cerebro que se está hinchando y se está herniando por un agujero, que es el uncus. ¿Sí? Herniar es cuando una víscera sale por un agujero. Bueno, en este caso es el uncus. Pero puede ser el tronco también, que es mucho más grave. Otra cosa que podemos pedirle a los pacientes, esto ya para esto el paciente tiene que estar en mejores condiciones, es la fuerza. Ver si el paciente puede hacer fuerza con las manos, si puede contraer los músculos, le podemos pedir si le duelen los brazos que levante el hombro y estamos evaluando contra nuestra presión la resistencia, la fuerza que haga el paciente, ¿sí? Si se puede contraer, si se puede mover, ¿sí? Si no se mueve, o si cuando intenta contraerse se produce como un tembloque, como un temblequeo, que eso es la fasciculación, ¿sí? Se hacen como movimientos tipo parkinsonianos. Todas estas son situaciones del examen motor que van a depender de la gravedad del paciente. No todos los traumas llegan inconscientes, sangrando y muriéndose al hospital. La mayoría de los traumas llegan en condiciones un poco mejores. Entonces nosotros vamos a ir haciendo las evaluaciones en función de la gravedad del trauma. Por supuesto que si es un trauma grave, esto no lo vamos a hacer o quedará para el momento en que el paciente se estabilice y se haga una segunda evaluación. Yo acá no se los dividí en primera y segunda evaluación, pero lo que estamos viendo es que las cosas más graves se hacen en la primera evaluación y luego se reevalúa todo nuevamente una vez que se hizo algo para paliar esa situación de gravedad. La E, en este caso sí es exposición corporal con control de temperatura. ¿Qué significa con control de temperatura? La sala donde se reciben, los shock room donde se reciben los pacientes no pueden estar con el aire acondicionado en verano a 14 grados, porque el paciente hay que desnudarlo y puede que a este paciente le cueste mucho el control de temperatura por lesión central, o porque estuvo expuesto a la hipotermia, ¿sí? Y la hipotermia en los primeros momentos del trauma, la hipotermia sostenida, es deleteria para el paciente, ¿sí? Junto con la coagulopatía y la acidosis lo llamamos la triada de la muerte. Así que fíjense todas las cosas que hay que evaluar en estos pacientes. En principio hay que dejar de pensar que la sala de trauma tiene que estar a la temperatura que está cómodo el equipo, sino que es una temperatura para que esté lo más estabilizado posible el paciente. Sobre todo considerando que pudo haber tenido un trauma al aire libre, pudo haber venido frío en la ambulancia, o destapado, o desnudo, o se cayó en el agua fría, no lo podemos saber. Hay dos cosas que son deleterias para el paciente politraumatizado: la hipertermia y la hipotermia.
Entonces vamos a tratar de llevar al paciente a la normotermia. De la hipertermia vamos a hablar cuando hablemos de trauma de cráneo. Ahora lo que nos importa es que el paciente no se enfríe, no llegue a la hipotermia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a palpar y observar todo el paciente, porque ahora lo básico de la sobrevida está estabilizado. Tenemos una vía aérea accesible, el paciente está respirando con cierta normalidad, estamos haciendo todo para sostener su circulación y perfusión de órganos con control de hemorragia, y ahora lo vamos a mirar entero al paciente. Ahora llega el examen físico del paciente. Lo movilizamos en bloc para mirar la espalda y palpar las vértebras de la espalda para ver si hay alguna fractura, ¿sí? Buscamos heridas en el cuero cabelludo y en la espalda que en el primer control del paciente nadie vio, y les aseguro que pasa así. Muchas veces dejamos puesto el paciente sobre la cama, cuando vamos a mirar tenemos un charco de sangre debajo de la espalda del paciente o debajo de la cabeza, y está sangrando el cuero cabelludo, por ejemplo, que sangra muchísimo, y que en muchas lesiones se produce lo que se llama un scalp, que es como que te hicieran una fetita del cuero cabelludo o de la piel. Eso es un scalp. Esos scalp de cuero cabelludo pueden generar una hipovolemia severa en un paciente si no lo vemos y no hacemos algo, no lo cubrimos, no lo comprimimos. ¿Sí? Me ha pasado sacar un pañal debajo de la cabeza de un paciente que pesaba como medio kilo de sangre, y venía de un scalp grave de cuero cabelludo en la nuca, que no lo habíamos visto cuando el paciente recién llegó. Lo vimos después, en la segunda evaluación, cuando hicimos una exposición corporal completa. Si se sospecha abuso, hay que pedir el examen genital documentado, que esto lo tiene que hacer el médico y firmarlo como tal. ¿Sí? Lo mismo que si las heridas son sospechadas de violencia, ahí hay otro marco legal distinto, ¿sí? Y acá hay un axioma que dice dedos y sondas en todos los orificios. Esto no lo hace enfermería. Por ejemplo, cuando hablemos de trauma de pelvis, la próxima clase, que vamos a hablar de particularidades muy sencillas de cada uno, de cómo actuar en cada uno de estos traumas, vamos a ver que hay indicaciones en las cuales no le colocamos sonda vesical. Hay indicaciones en las que no colocamos sonda nasogástrica. Pero, por ejemplo, ante una lesión de pelvis, en paciente, en sujeto de genitalia masculina, puede ser que sea necesario que el médico evalúe la posición de la próstata, por ejemplo. Puede ser que nosotros necesitemos aspirar las fosas nasales y la boca del paciente. Puede ser que el paciente no tenga contraindicaciones para colocar una sonda vesical y coloquemos una sonda vesical para controlar la orina y la aparición de hematuria, por ejemplo. Es decir, en este momento de la exposición corporal es cuando uno mira todo, y ahí encuentra esas pequeñas lesiones que no comprometían la vida del paciente, pero que hay que tratarlas. Por ejemplo, si el paciente se lo llevó puesto un camión, o chocó con la moto, y está todo sucio, bueno, lo estabilizamos y le vamos a limpiar las heridas ahora, porque lo estamos movilizando y lo estamos evaluando en forma integral, ahora todo el cuerpo del paciente, cosa que antes estábamos buscando las lesiones que comprometían la vida y con las que había que actuar en la emergencia. Ahora ya estamos un poco más relajados y acá podemos empezar a mirar estas lesiones que no comprometen la vida, pero que se podrían infectar, por ejemplo, considerando que enfermería trabaja con la rehabilitación desde el primer momento y con la prevención de riesgo. Entonces, hacer todas estas cuestiones, inmovilizar aquello que haya que inmovilizar, cubrir las lesiones, fijarse qué tipo de lesiones son, si son por abrasión, si hay que colocarles un apósito húmedo, si hay que colocarles un apósito seco, con qué las vamos a limpiar. Y esto es una premisa que a mí me gustaron las fotos, por eso se las pongo, son de una charla de hace mucho tiempo, que es, todo lo que viene con el paciente se va a quirófano con el paciente. Nada entra o sale salvo en el quirófano. O sea, ni se fija al paciente y se lo lleva a quirófano con eso fijado. Se ocuparán ahí de resolver el tema. Lo mismo con lo que sale, como pueden ser las vísceras de este paciente.
se las cubre con una sábana húmeda con solución fisiológica caliente, tibia, para que se mantengan humectadas, para que se mantengan hidratadas, y a quirófano. Nosotros ahí no tocamos nada, ni para sacar ni para poner. Este fue un paciente mío. Estaba jugando con el hermanito y le clavó en el ojo la ruedita del auto, del camión. Este paciente salió de su cirugía, se recuperó, solo perdió la visión de ese ojo, sin deterioro neurológico. Estos eran mis pacientes en su momento. Fíjense cómo ya apenas llegó a la terapia, a la guardia, porque esto no es en la terapia, a la guardia, el paciente se le fijó rápidamente esto y de ahí fue directamente a la terapia. Y de ahí a quirófano. Era un paciente que estaba estable, ¿sí? La lesión que tenía cierto grado de estabilidad, no estaba sangrando por ningún lado, salvo el ojito. ¿Qué exámenes se van a pedir en este momento? En la E de exposición total del cuerpo es cuando le vamos a sacar sangre también al paciente, y si no le sacamos sangre antes cuando le poníamos la vía, ahora es el momento. Igual vuelvo a decirle, esto va a depender de la cantidad de gente que esté trabajando con el paciente, pues si yo tengo una persona que está poniendo la vía, que le saque sangre. Si voy a poner la vía para ponerle solución fisiológica, aprovechamos y le sacamos. ¿Qué necesitamos del paciente en esta primera fase? Nada más que esto. Hematocrito, grupo y factor y coagulograma. ¿Por qué? Por si hay que transfundirlo, que seguramente va a haber que transfundir al paciente. Y porque si tiene que ir a quirófano, que seguramente va a ir a quirófano, necesitamos el coagulograma. Nada más. Después hay tiempo de hacer otro tipo de laboratorios, a ver si fue el sodio, el potasio o lo que sea. Si ustedes tienen un medidor de glucosa en la guardia, le miden también al paciente inconsciente la glucemia, porque pudo haber sido causa o consecuencia del trauma. Pero eso es un cuidado independiente de enfermería. Dentro de lo que son los exámenes a pedir, que no los vamos a pedir nosotros, está el perfil quirúrgico de este paciente, nada más. Saber la concentración de glóbulos rojos, grupo y factor para agrupar y compatibilizar, y el coagulograma para ver si es necesario o no apoyarlo tanto con plasma como con algunas otras cuestiones para estabilizarlo, para llevarlo a quirófano. Sepan que tanto la sangre como el plasma hay que llevarlo a temperatura ambiente o lo más parecido a la temperatura del paciente, o sea que no es algo que ustedes van a tener, lo saco de la heladera y ya está y se lo doy al paciente, o sea que eso va a llevar un tiempo. En ese tiempo le pasaremos solución fisiológica, ¿sí? ¿Y qué otros estudios se van a pedir? 3 placas, 3 radiografías, nada más. Por eso digo que la premisa es que toda mujer está en edad, toda mujer o todo cuerpo gestante está embarazada si está en edad fértil, porque vamos a hacer estas 3 placas, no se precisan más en este momento. Una placa de tórax para detectar cualquier anomalía que compromete la vida, una placa de columna cervical, por lo que ya hablamos antes, y la placa de pelvis para ver si hay ruptura, desplazamiento. Y por ahora nada más. Esto es lo que dice la TLS. Por supuesto que después el paciente puede ir, una vez estabilizado, a hacerse tomografía de cráneo, tomografía de tórax. Si tiene un miembro fracturado, se hará la corrección de la fractura y serán las placas que correspondan, pero estamos hablando ahora de situaciones que comprometen la vida. Entonces vamos a ir a situaciones muy puntuales, como pueden ser lesiones de tórax, lesión de columna cervical o fractura de pelvis. Porque la fractura de pelvis tiene la particularidad de que puede sangrar mucho, sobre todo si hay desplazamiento, se llama en open book, el libro abierto, porque queda la pelvis como un libro abierto, puede albergar mucha hemorragia, 2 litros de sangre la pelvis, tranquilamente, sin que ustedes tengan ninguna muestra por fuera de que esto sucedió, ¿sí? De que el paciente se fracturó, esa fractura cerrada, donde lo que hubo fue tracción de vasos y por lo tanto la hemorragia se produjo por eso. Entonces, ¿quién evalúa la pelvis? Él o la traumatóloga de guardia evalúa la posición de la pelvis se fija y nadie más viene y le evalúa de nuevo.
No es que estamos a cada rato yendo a tocarla a ver cómo está. Se descartó la fractura de pelvis, no hay ruptura de vejiga, no hay fractura de pelvis, no hay hemorragia, no hay orina con hematuria, se coloca la sonda vesical y el paciente controlamos la diuresis como parte de la C de circulación. Como ven, todo tiene su protocolo. ¿Sí? Yo no pretendo que recuerden todo el protocolo, sí que recuerden que estas son las únicas placas que se le hacen a los pacientes en esta primera aproximación al trauma. Cuando nos encontremos nuevamente el jueves que viene, porque el lunes tienen su día del estudiante, vamos a iniciar una pequeña mirada, pequeña porque ustedes no van a cursar ahora, digamos, una materia como paciente críticos, que es donde van a ver trauma de cráneo realmente. Vamos a tener una pequeña mirada acerca de trauma de cráneo, de abdomen, de tórax y de pelvis, como para tener herramientas para el cuidado de estos pacientes. Les voy a dejar en el campus esto y la bibliografía, cuando se terminen de grabar las clases y se puedan subir y esto, y les voy a dejar un trabajito que van a tener que tener hecho para el momento que van a ir a la práctica. O sea, no me lo van a tener que entregar a mí ahora, pero me lo van a tener que mostrar en el momento en que vayamos a retomar el aula y podamos ir a hacer la práctica hospitalaria. Es muy sencillo, pero es algo que tienen que investigar ustedes por su cuenta, porque al poder hacer eso es que puedo tomarme otros tiempos para otras clases. Así que, dicho esto, nos queda menos de un minuto, dice acá. Vamos a ver si hoy se logra subir todo este material, por lo menos a YouTube, y de ahí linkearlo a la página del campus, y les voy a subir la bibliografía y ese trabajo, y una bibliografía extra que les va a servir también para completar ese trabajo, más allá de que en el Brunner el tema está. Así que bueno, los dejo que vayan a almorzar,